Buenas noches. Eh, a lo largo de estos jueves hemos venido reflexionando sobre el valor de la vida humana desde su inicio y hemos visto que esta vida humana realmente existe desde el momento en que se produce la fecundación. En diversas ocasiones a lo largo de estos jueves hemos repetido que una vez se inicia ese proceso, si no hay nada que lo impida, al término de 9 meses lo que van a ser es un ser humano. Veíamos también que hay un concepto que es importante, que es el de persona, ¿verdad? Y decíamos que la persona, aunque se reconoce en el momento del nacimiento, realmente no es algo sobrevenido. O sea, no es que sobre el ser humano que nace se pone una persona, ¿no? O sea, de repente asume el ser personal, sino que ese ser humano que se está gestando cumple todos los requisitos para que, si no hay nada que lo impida, realmente pueda continuar su desarrollo como persona a lo largo de toda su vida. La persona no se construye y está perfectamente completada en el momento de su nacimiento, sino que tiene todo un proceso que alcanza pues desde ese momento inicial que estamos diciendo hasta que finalmente se produce la muerte, ¿no? Y por tanto es una vida que debe ser protegida desde su inicio. Desde esta perspectiva, los cristianos creemos que el aborto libre no debe ser una opción, si bien también hemos considerado que aunque tenemos la libertad de expresar nuestra opinión, y es importante que como ciudadanos demos esa opinión fundada, que nuestra voz sea escuchada, en ningún caso nos corresponde juzgar o condenar a las mujeres que deciden abortar sin que exista ninguna causa médica para ello. Creemos que hay otras opciones que son mejores, que son concordantes con lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra para nosotros tiene alcance universal, no es solamente para nosotros. Hemos repetido mucho también estos días que Dios es soberano sobre toda la tierra, ¿verdad? No sobre un grupo de personas. Pero también es verdad que no nos corresponde a nosotros el juicio. Nuestro papel respecto a las mujeres que están considerando abortar es escucharlas, informarlas, hablar de las alternativas, apoyarlas y acompañarlas en ese proceso de buscar alternativas también, ¿verdad? Y con aquellas que ya han abortado lo que podemos hacer es cuidarlas y consolarlas. Escuchábamos en la última ocasión a Mercedes Gazán hablando de las distintas asociaciones que existen en nuestro país y que realizan esta labor con mujeres que están considerando el aborto o que han abortado. Y también nos animaba a participar en esta tarea, ¿verdad? Hoy lo que vamos a pensar, sobre lo que vamos a reflexionar, es sobre el aborto cuando existe alguna causa médica. Después de la semana 14 de embarazo, la ley española solo permite abortar si existe algún problema de salud en la madre o en el feto. Es lo que se llama un sistema de indicaciones frente al sistema de plazo, que es aquel que permite a la mujer abortar sin que tenga que alegar ningún tipo de causa, simplemente expresar su voluntad en esas primeras 14 semanas de embarazo. A partir de este momento, como digo, y hasta final de la gestación, tiene que haber alguna causa médica para que se pueda producir un aborto. ¿Qué supuestos son los que contempla la ley para ese aborto por causa médica? En primer lugar, cuando existe un grave riesgo para la vida o la salud de la madre. En estos supuestos, el aborto se permite hasta la semana 22 de gestación. También se permite el aborto hasta la semana 22ª de gestación cuando hay riesgo de graves anomalías fetales. Y por último, cuando se detectan anomalías fetales que sean incompatibles con la vida. Habitualmente la muerte se produce intraútero o a las pocas horas, al poquito tiempo de nacer, a los pocos días, o bien cuando hay una enfermedad que es muy grave, extremadamente grave e incurable, dice la ley, para la que no existe ningún tratamiento en el momento en que se detecta. En esos casos no hay plazo, se permite el aborto, pero incluso podría darse por encima de la semana 22. Respecto a los riesgos graves para la salud de la madre, ha sido una práctica habitual en el contexto de la medicina y de la obstetricia particularmente, considerar la posibilidad de realizar algún tipo de intervención sobre la madre que, si bien puede producir la muerte del feto, puede salvar la vida de la madre. A veces es la propia condición de salud de la madre la que ocasiona la muerte dentro del útero. Yo recuerdo algún caso, por ejemplo, alguna madre diagnosticada de algún cáncer que está gestando en ese momento. O sea, el cáncer se queda embarazada y el cáncer se le diagnostica posteriormente.
Hubo un caso muy conocido en nuestro país, que fue el de la hija de Adolfo Suárez, Marian, que se encontró con una situación de estas características. Entonces las madres, no en aquel entonces, pero en este contexto, el aborto está permitido por la ley. Esos problemas graves que puede poner en riesgo la vida o la salud de la embarazada pueden ser cosas pues como cardiopatías, una insuficiencia renal, o madres que tienen un trasplante renal, o bien están en hemodiálisis, o enfermedades autoinmunes como el lupus, o otras enfermedades degenerativas como la esclerosis. A veces son enfermedades mentales como una psicosis maníaco-depresiva o un trastorno de la personalidad, es decir, que no hay un catálogo cerrado de cuadros que puedan de alguna manera amparar el aborto por causa de salud materna, ¿verdad? Pero lo que sí es que se trata de enfermedades que realmente tienen una entidad importante, que realmente pueden provocar graves problemas de salud a la mujer embarazada o incluso en algún momento pueden llegar a provocar la muerte o secuelas muy graves también, ¿no? Son situaciones que verdaderamente afectan, como digo, esa salud y agravan sus patologías o tienen desenlaces más graves, ¿no? En estos supuestos, donde realmente hay una situación de gravedad desde una perspectiva cristiana, creo que le corresponde a la pareja decidir delante del Señor en oración qué es lo más indicado, ¿verdad? No es una situación sencilla. Muchas veces nos encontramos con madres que no se trata ni siquiera de que estén gestando su primer hijo, sino que ya tienen algún otro y ese segundo embarazo pues compromete gravemente su vida o su salud, ¿no? El segundo de los supuestos en los que la ley permite el aborto por causa médica es cuando existe el riesgo de grave anomalía fetal. Fíjense que aquí es curioso el modo en que la ley redacta este tema, ¿verdad? Habla de riesgo de grave anomalía fetal. O sea, no hay una certeza diagnóstica. Es cierto que la medicina, pues como cualquier ciencia, es falible y es normal que esté sujeta a incertidumbres, ¿verdad? Pero lo más destacado es que aquí no se trata de que haya un diagnóstico previo, cierto, con un porcentaje elevado o incluso existiendo un porcentaje elevado que tengamos cierta certeza de que ese problema va a aparecer. Y después hay otra cuestión importante, que es que habla de un riesgo de grave anomalía fetal. ¿Cuándo es grave una anomalía fetal? Por ejemplo, en el caso de un síndrome de Down, tendríamos una anomalía fetal grave. Un ejemplo nos puede ayudar a entender un poco mejor lo que quiero explicar. Es habitual que a las embarazadas se les ofrezca realizarse lo que se conoce como el screening del primer trimestre. Consiste en una serie de pruebas, básicamente análisis de sangre y una ecografía, y se hace un cálculo de riesgo, o sea, se aplica una determinada fórmula matemática estudiada para determinar, por ejemplo, la probabilidad de que un embrión o un feto pueda presentar alguna anomalía, como es, por ejemplo, el síndrome de Down. Para este tipo de pruebas, para este tipo de alteraciones, es cierto que las pruebas tienen un valor predictivo que es casi del 90%, salvo en los embarazos gemelares, que disminuye hasta el 50%. Pero claro, esto plantea varias cuestiones. La primera, como digo, es si un síndrome de Down debe ser considerado como una anomalía grave. Y la segunda es qué pasa con el 10% restante de los casos en los que las pruebas no dan certeza. Otras veces es que incluso, aunque en el cálculo del riesgo se aprecie una alteración o un incremento ligero respecto a esa posibilidad de que aparezca el síndrome de Down, realmente muchas veces no está tan claro. Son casos que son dudosos, ¿no? Sin perjuicio además de los falsos positivos que se puedan dar. Entonces, la verdad es que plantea una situación bastante complicada. Y respecto a lo que es la gravedad de esa anomalía, pues desde hace muchos años hay diversas organizaciones de personas con discapacidad que luchan porque desaparezca el aborto que tenga como causa la anomalía fetal en estos términos que estoy ahora explicando, ¿no? De hecho, no son solamente esas asociaciones de personas con discapacidad, sino que también el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en el informe que emitió en abril de 2019,
expresaba su preocupación porque España no había avanzado en la aplicación de las recomendaciones que ella había hecho. Y entre otras cosas, lo que se le pedía a España por parte de este Comité de Naciones Unidas era que derogara todas aquellas normas jurídicas que de alguna manera refuerzan o afirman la percepción negativa que hay de la discapacidad al contemplar plazos, por ejemplo, más amplios para la interrupción del embarazo en el caso de que exista una deficiencia para el feto. O sea, de alguna manera se entiende que esto es discriminatorio. Merece más protección un feto que no presenta ningún tipo de anomalía que aquel que sí presenta esa anomalía. Y después, como digo, está la clasificación de la gravedad del riesgo. Esta medida, no lo digo yo, ni lo dicen las asociaciones de personas con discapacidad, lo dice la propia ONU, ese comité de seguimiento que hay de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que pone de manifiesto es que de alguna manera se vulnera esa protección de derechos, ¿no? Tanto en este supuesto como en el caso de que exista un riesgo grave para la salud de la madre, decía que el aborto se puede practicar hasta la semana 22ª, o sea que estamos hablando de alrededor de 5 meses y medio de embarazo según estas cuentas, ¿verdad? ¿Por qué hasta la semana 22? Pues según parece, entre la semana 21 y la 25 se establece lo que se llama el límite de viabilidad fetal, es decir, en ese periodo de tiempo es donde se valora la posibilidad de que el feto haya alcanzado un grado de desarrollo suficiente como para vivir en condiciones normales fuera del útero. Se estima, los estudios estiman que realmente solamente a partir de la semana 25, 24, en algunas situaciones extremas, un feto sería capaz de sobrevivir fuera del útero de la madre sin que quedaran secuelas importantes, ¿no? Algunos estudios concluyen, de hecho, que la posibilidad de supervivencia de recién nacidos que tengan edades de gestación, o sea, que tengan menos de 23 semanas de gestación, es excepcional. O sea, es muy raro que sobrevivan cuando nacen con 23 semanas. Y son escasas, un poquito más, pero que no tengan secuelas graves y que puedan sobrevivir entre la semana y 23 y 24 se da algún caso excepcionalmente. Y a partir de la semana 25 ya se considera que tienen posibilidades razonables de supervivencia y que por tanto habría que aplicar todas las medidas pues, que estén a nuestro alcance y que se consideren razonables para ayudar a esa supervivencia, desde medidas de reanimación hasta cualquier otra, ¿verdad? Eso significa, de una manera más simplificada, que es a donde quiero llegar, que el aborto por debajo de la semana 22 no suele hacer necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la muerte intraútero antes de practicar el aborto, la muerte intraútero del feto. O sea, no es necesario porque moriría, o sea, incluso en el supuesto de que pudiera nacer vivo ese aborto que se quiere, ese aborto que se está practicando, el feto finalmente moriría enseguida, muy rápidamente, ¿no? Aquí hay una cuestión que también es muy interesante, en la que no vamos a entrar, pero hay estudios que tienen distintas percepciones sobre este asunto, hay distintos valores que se han dado, distintos resultados, que si el feto tiene capacidad para sentir dolor, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que estiman que esa capacidad para sentir dolor aparece en todo caso pues bastante avanzada la gestación, algunos llegan a situarlo hasta la semana 37 y otros en cambio estiman que si bien no es posible determinar la capacidad de sentir dolor porque faltan algunas conexiones neuronales, sí es cierto que se ha apreciado que se producen situaciones de estrés fetal que se manifiesta por la producción de hormonas, de determinadas hormonas como el cortisol y otras, que nos hablan de que hay una, por lo menos percepción bioquímica, podríamos decir que algo está pasando en momentos más tempranos de la gestación, incluso en estas semanas que estamos diciendo, pues 24 o incluso un poco menos. No vamos a entrar en ese asunto, pero sí es cierto que, por ejemplo, ese ha sido uno de los argumentos que han avalado en algunos países que se puedan practicar abortos muy tardíos, la idea de que el feto no sufre, ¿no? Por último, la ley permite el aborto en cualquier momento de la gestación cuando se detectan anomalías fetales que son incompatibles con la vida o enfermedades incurables en el feto. Estamos hablando de cosas
realmente graves, por ejemplo en el caso de fetos anencefálicos, ¿vale? Si no tienen cerebro, podríamos decir también de una manera sencilla. En este caso tenemos un diagnóstico bastante preciso, con toda esa falibilidad que tiene la ciencia médica, como el resto de las ciencias, ¿verdad? Son, como digo, enfermedades o malformaciones muy graves que ordinariamente van a producir la muerte incluso antes de que el bebé llegue a nacer. Mueren dentro del útero de su madre, o bien si nacen mueren a las pocas horas o a los pocos días, ¿verdad? A veces hay un poquito más de supervivencia, hay algún caso descrito, por ejemplo en el caso de bebés anencefálicos con una anencefalia completa que han tenido una supervivencia pues prácticamente de una semana, pero realmente no es lo habitual, son situaciones absolutamente excepcionales, ¿no? En estos supuestos se produce una crisis familiar que es importante, ¿verdad? Es innegable que un embarazo en estas condiciones produce un enorme sufrimiento a la madre y también a todo su entorno, ¿no? Y en el caso de los matrimonios cristianos, como en los anteriores que hemos mencionado, ¿verdad? Yo creo que se deben poner delante del Señor estas situaciones y decidir en conciencia a la luz de lo que diga la palabra. La Alianza Evangélica, en el comunicado que realizó cuando la ley del aborto estaba todavía en proyecto, declaraba lo siguiente: desde la ética protestante, literalmente, se ha admitido la opción moral del aborto en caso de riesgo de muerte de la madre o en el caso concreto de una enfermedad fetal extremadamente grave como la anencefalia, ausencia de desarrollo del cerebro. Estas enfermedades fetales o anomalías fetales que son extremadamente graves son este último paquete al que se refiere la ley. No entrarían aquí estas situaciones intermedias de las que hablaba antes de riesgo de graves anomalías, ¿no? La noticia de una grave malformación fetal que sea incompatible con la vida, como decíamos, o una enfermedad incurable, suele ser recibida por la madre, por los padres en general, con sorpresa. Y después además es frecuente que estos supuestos concretos se reciban pues sobre la semana 22, 20, 22 de gestación, ¿no? Lo que implica que ya existe un apego de la madre hacia el hijo o la hija que se está gestando, ¿no? Cuando una madre va a un control de embarazo, lo que espera oír es que su bebé está sano, quiere saber su sexo y quiere sobre todo escuchar que todo va bien, que su embarazo discurre sin problemas, ¿no? Por eso cuando eso no ocurre, cuando la noticia que se recibe es esta otra, el impacto es tremendo, ¿no? Y las mujeres transitan pues de la tristeza a la incredulidad, pensando que se trata de un error. Hay algunas mujeres que, según dicen algunos estudios, se apegan aún más a su bebé, u otras, por el contrario, toman distancia, ¿no? y hacen como un corte emocional, ¿no? Se cortocircuitan sus emociones respecto al bebé, lo cual también es una reacción patológica, ¿no? Es una reacción que no es saludable, podríamos decir, ¿no? A veces hay un sentimiento de culpa porque piensan que quizás han hecho algo o no han hecho algo que ha condicionado que eso haya sucedido, ¿no? Pero en cualquier caso siempre es difícil, ¿no? Son sentimientos que son encontrados, ¿no? De hecho, según dicen también diversos estudios, no es infrecuente que una vez se comunica el diagnóstico en el que se dice que hay una grave enfermedad incurable o una anomalía fetal realmente grave, ¿no? Muchas mujeres lo que hacen es que no siguen haciendo el control de la gestación, no siguen acudiendo a los controles periódicos, evitan encontrarse con otras mujeres embarazadas y en general evitan ser vistas por otras personas, se sienten mal, ¿no? Yo creo que somos capaces de entender el sufrimiento que pueden experimentar las familias ante situaciones inesperadas, ¿no? Que quiebran de manera dramática pues todas las expectativas de quienes esperan ser madres y ser padres, ¿no? Realmente resulta difícil, siempre es difícil, ¿verdad? En este tipo de crisis es fundamental contar con asesoramiento médico, por supuesto, pero no solamente asesoramiento médico, sino también asesoramiento, cuidado, acompañamiento espiritual, ¿no? Por eso es tan importante que pastores y ancianos de las iglesias especialmente cuenten pues con un conocimiento suficiente que les permita comprender la situación planteada en toda su magnitud, ¿no? Pero también es cierto que no es solamente una responsabilidad de los responsables o de los líderes de las iglesias, ¿no? Sino algo en la que todos estamos involucrados, ¿no? Como familia, como comunidad de fe,
estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros, ¿no? A cuidar los unos de los otros, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para ser parte de la solución y no parte del problema. Hay cuestiones fundamentales como mantener la confidencialidad de las personas afectadas por este problema, mostrar amor, no juzgar cualquiera que sea la decisión que finalmente tomen, porque eso es algo que tienen que decidir, pues, de acuerdo a su conciencia, a la luz de la palabra y delante del Señor, ¿verdad? Y cualquiera que sea la decisión que adopten, es necesario estar dispuestos y dispuestas a acompañar, a cuidar y sobre todo a orar, ¿no? Para que el Señor dé consuelo. Es evidente que no hay una respuesta óptima para este tipo de situaciones, ¿no? Es una crisis terrible. Yo conozco a familias que han tomado decisiones diferentes. En unos casos han decidido continuar con el embarazo y en otros casos pues han decidido abortar. Y en uno y en otro camino lo que he visto es dolor. Siempre hay dolor, es inevitable porque la situación es verdaderamente triste, ¿no? Y nosotros no podemos, insisto en esto que es muy importante, no podemos juzgar las decisiones que tomen las parejas que están en esta situación. Son ellas delante del Señor las que deben decidir, ¿no? Como digo, hay algunas mujeres que deciden sabiendo que su hijo va a morir apenas nazca o incluso que ni siquiera llegará a verlo con vida, deciden continuar el embarazo hasta que se produce la muerte del bebé en su tripa. Y hay otras mujeres que consideran que es mejor hacer alguna otra cosa, a veces por indicación de los propios médicos que siempre recomiendan esta solución, ¿no? Siempre recomiendan esta salida. Pero que en cualquier caso, en algunos supuestos, incluso alumbrar en determinadas condiciones, de determinadas malformaciones fetales, digamos, puede tener un cierto riesgo para la salud de la mujer, ¿no? Así que finalmente, como digo, pues son las familias, son parejas quienes tienen que tomar la decisión. Este tipo de situaciones además nos puede hacer considerar la necesidad de que el aborto esté regulado, pero entendiendo la necesidad de dar una respuesta a estas situaciones extremas que acabamos de plantear, como los riesgos para la salud de la madre o esa situación de graves malformaciones o de graves problemas de salud que son incurables y que realmente abocan a la muerte o del feto o del recién nacido en un plazo breve de tiempo, nosotros lo que no podemos perder de vista es que si tenemos en cuenta los números que dan las estadísticas anuales sobre aborto, la ley del aborto, al menos en nuestro país, no está realmente pensada para dar respuesta a estos problemas que estamos planteando, sino para amparar el aborto libre. Desde 2010, el año en que entró en vigor la nueva ley del aborto, alrededor del 90% de los abortos que se practican cada año, son datos que ya hemos dado, se producen a petición de la mujer, el 90%. Aproximadamente el 6% se practican por problemas graves de salud de la madre, el 3% por riesgo de graves anomalías del feto, ese síndrome de Down, por ejemplo, como decíamos, y solo el 0,3% por estas anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables. O sea que si echamos cuenta, vemos que realmente la ley no es para los supuestos excepcionales de problemas de salud, sino lo que hace esencialmente es amparar el aborto libre. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la enfermedad, el sufrimiento y la muerte están presentes diariamente en todas partes. Es terrible cuando a una familia pues llegan noticias de este tipo de situaciones de bebé. Debe haber una respuesta para ellos en todos los sentidos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal también, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual y de cuidado de estas personas, ¿no? Pero en el caso de la protección de la vida, aquella vida que está sana y que no tiene realmente ningún problema, insisto, más allá de que no nos corresponde a nosotros juzgar, sí es verdad que debemos expresar nuestra opinión como ciudadanos en este país, igual que expresan aquellos otros que sí consideran que el aborto libre puede ser una opción, ¿no? Creemos que tenemos razones fundadas para afirmar el valor que tiene la vida humana desde el inicio. Creemos que tenemos razones fundadas para decir que lo que hay ahí es un ser humano, es una persona y que hay que darle
una oportunidad para que se desarrolle tanto como sea posible hasta el máximo de sus potencialidades, ¿verdad? En este mundo caído, nuestra esperanza está en levantar los ojos al cielo y poner toda nuestra confianza en el Señor soberano y dador de la vida. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Buenas noches.